Hola, hoy les voy a contar cuando encontré un megaterio en el arroyo del Durazno. Fue el día anterior a la Nochebuena de 1985 y amanecía cuando avancé con mi moto por el camino de tierra que sale del puente de Cascallares hacia Marcos Paz. Lo recorrí hasta el cruce que lleva a ese pueblo y allí giré a la derecha rumbo a General Rodríguez. Intentaba llegar a la presa del arroyo del Durazno. Y habrían pasado 2 horas desde mi partida cuando por fin trepé a la muralla de tierra de la presa y comencé a recorrerla admirando el extraordinario paisaje que desde esas alturas me brindaba la llanura partida al medio por el arroyo, que a esa hora comenzaba a brillar. Más lejos el horizonte neblinoso. Desde aquel día, cada vez que llego a ese lugar, fantaseo encontrar a Hudson entre los pastizales, recogiendo huevos de tero. Yo me sumerjo en mis propios recuerdos de infancia ligadas al río, cuando solíamos hacer largas caminatas y jugábamos en el agua con mis hermanos. Otras veces me parece oír ecos de risas inocentes, miméticas, en la cascada de Cascallares, cuando don Miguel decidía llevarnos a los chicos del barrio a pescar mojarritas en su Gordini. Pero estando allí en las alturas, aquella molesta tendencia a la nostalgia encontró consuelo en la promesa del encuentro familiar que se daría el día siguiente en la Nochebuena. Narcotizado por el intenso perfume de las margaritas de campo, al ver el panorama que se presentaba al aproximarme a las barrancas del arroyo del Durazno, tenía la sensación de ser el primer hombre en llegar a ellas en la búsqueda de fósiles. Habrá sido porque a medida que me acercaba al sector donde el arroyo se sumerge bajo la presa, comencé a distinguir la apariencia prometedora y virgen de los perfiles desnudos donde el agua barre los pastos. Cuando detuve la moto en lo alto de la barranca y miré hacia abajo, vi inmediatamente, casi a nivel del agua sobre la arcilla roja, las inconfundibles formas de una mandíbula de megaterio, el gigantesco perezoso terrestre que vivió en estas tierras hasta hace unos 10.000 años atrás. Arroyo arriba de la mandíbula, por varios metros, sobresalían otros huesos, vértebras y costillas que seguramente habían quedado a la vista durante los trabajos de excavación para la construcción de la represa muchos años atrás. No podría extraerlos ese día, pero la mandíbula se encontraba muy expuesta en los bordes de un sendero de vacas cuyas pisadas se distinguían claramente. Entonces decidí levantarla y transportarla a mi regreso. En esa oportunidad había asegurado sobre la parte posterior del asiento de la motocicleta un cajón de madera que me quedaba de respaldo. Extraje la poderosa mandíbula de 60 centímetros de largo, dejando algo del sedimento que la envolvía para protegerla de las vibraciones, y la introduje en el cajón del cual sobresalían los 2 extremos. Para proteger las porciones de hueso expuestas, las cubrí con papel y rellené todo el cajón con tierra suelta y pasto para amortiguar los golpes y sacudones durante el viaje. Pasado el mediodía, el sol me hacía arder los antebrazos doloridos y tensos por mantener el equilibrio al esquivar los pozos y huellas por el camino de tierra. Habría recorrido un par de kilómetros rumbo a Marcos Paz y el motor rezongaba recalentando en segunda. El peso de la carga era excesivo. Estaba por detenerme un rato para permitir que el motor de 50 centímetros cúbicos se enfriara un poco cuando estalló la rueda trasera y la moto se detuvo bruscamente al enredarse la cubierta que quedó hecha flecos entre los hierros del cuadro. Luego debí emprender el regreso de a pie bajo el sol de la siesta de diciembre. La moto con toda la carga quedó oculta cerca de una casa de campo que en ese momento parecía deshabitada. Siguieron 20 kilómetros. 4 horas de caminata y ya comenzaba a ocultarse el sol cuando llegué a mi casa. Justo a tiempo de conversar con María Elena, que vino a saludarnos por la fiesta desde la capital. Al día siguiente comenzó a llover y no cesó durante muchísimos días. Meses más tarde pudimos ir a retirar la moto de esa casa. La recuperamos junto con los huesos que estaban intactos. Llegaron luego las inundaciones terribles de 1986. Un año más tarde pudimos organizar un trabajo de campo con participación de jóvenes que duró 3 días
y es ahí donde pudimos concluir los trabajos de extracción de los restos fósiles en el arroyo del Durazno. La sola posibilidad de introducirme en ese otro mundo bajo la superficie fue para mí todo un descubrimiento. Rozando a Darwin, diría que el medio cultural y natural nos determina. A veces nos discapacita o al menos suele impedir el desarrollo de todo nuestro potencial. En nuestro país son pocos los que pueden acceder a ciertos ámbitos del conocimiento. La educación formal o informal no otorga sino un breve marco de posibilidades de desarrollo para las mentes nuevas e inquietas que pretenden abrir libremente sus propios caminos. Muchos niños preguntones terminan domados a palenque, aislados en algún rincón o en los peores destinos. Mi salvación fue tardía y bastante casual por algo del código genético y algunos libros inmortales cubiertos de polvo. Me deleita observar con mis ojos la geología superficial de la pampa, interpretar y comparar las opiniones de los autores que sobre ella han escrito, y también modificar mi propia opinión que evoluciona continuamente porque siempre falta mucho por aprender. Parte del material se envió al Museo Municipal de General Rodríguez, Bernardo de Irigoyen, que se inauguraba por aquellos días y estuvo expuesto por un tiempo en sus vitrinas. Visité el museo hace poco y ya no existe como tal. Nadie me dio una explicación. Me recriminé haber confiado en la continuidad de las políticas municipales respecto de los bienes culturales. Lo mismo en Merlo que en Morón. Bueno, no sé si en Moreno es muy distinto. La actividad museológica muchas veces se banaliza al punto que ni la ley de las municipalidades la tienen en cuenta. Parece que tratándose de proyectos culturales todo se trata de novedad y de ignorar lo que otros han hecho bien. Entonces es arrancar de cero una y otra vez.